realmente es, en Colombia, ¿todos pueden pagar pensión? Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días para los que nos ven en la mañana. Hoy tenemos un nuevo capítulo del podcast de Capitaps. Y bueno, estamos súper felices de poder estar hoy aquí con ustedes y poder hablar de un tema que va a ser supremamente, diría yo, importante para todo lo que es la realidad de nuestro país, el tema pues, tan informal que manejamos hoy en cuanto a las actividades que se están realizando empresarialmente y las microempresas que hoy tienen un nivel de informalidad muy alto. Entonces, en nuestro podcast del día de hoy vamos a tratar varios temas relacionados con el sector del emprendimiento, el sector del outsourcing y cómo es emprender en Colombia en el outsourcing, cuáles son esos desafíos que hay en Colombia. Hola Michelle, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola John, hola a toda la comunidad que nos sigue, fieles seguidores, oyentes. Sí, hemos estado creciendo, estoy muy feliz por eso y bueno, esa es la idea. Esperamos que todo este contenido que estamos creando pues sea de mucho provecho y de mucha aceptación por parte de ustedes. Esperamos que en sus comentarios nos puedan dar un feedback que nos permita a nosotros de pronto tener temas que ustedes quieran tratar y que tengan que ver con el tema de emprendimiento en el sector empresarial. Y bueno, lo importante es que ustedes reciban de la mejor manera toda esta información que les estamos tratando de dar para poder hacer que ustedes pues puedan entender muchas cosas que son importantes en el sector y en la industria. Ante todo en el tema empresarial y de emprendimiento, en todo el tema laboral, todo el tema de seguridad social, que son temas que tratamos aquí. Bueno, mi Michel, ¿y qué tema tenemos hoy? Bueno, ya hoy para nuestro tercer podcast que son pocos, pero realmente... Pero iniciamos, que es lo más importante. Arrancamos con esto que era un proyecto que teníamos ya en mente y que hoy es una realidad. Sí, es cierto. No, y lo chévere y lo importante de esto es que nos han llegado, digamos, comentarios en el interno muy interesantes de las personas donde hemos podido, digamos que uno de los objetivos como desmitificar ciertas cosas que de pronto la gente tiene por todo lo que sucede, porque todo el mundo comenta, pero en realidad, pues, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento? Y eso realmente nos inspira para poder seguir con estos podcasts, con estos espacios, para traer gente, ¿cierto? Que es lo importante. Además de que es muy chévere también porque aquí también aprendemos nosotros, nos exige informarnos, nos exige investigar, nos exige preparar muy bien los temas que vamos a tratar y que vamos a hablar en cada podcast. Y el de hoy que es súper importante porque es algo que todo el mundo pregunta y realmente es, en Colombia, ¿todos pueden pagar pensión? Sí, la pregunta que nos vamos a hacer y que creo que va a ser una encuesta que vamos a lanzar también por YouTube y que esperamos que nos den respuesta a esa pregunta y a esa encuesta es si ustedes creen que en Colombia todos pueden pagar pensión. Porque es un tema que hoy está muy pegado, que vemos que hay un sector, una industria actualmente que está viviendo un tema bien complejo y que además todos los colombianos también están viviendo esa complejidad. Ya que, como decíamos en el primer podcast que grabamos, hablábamos de la informalidad en Colombia. Y la informalidad en Colombia es muy alta, ya que veía, de acuerdo a las estadísticas del DANE, que para lo que fue el trimestre de abril a junio, el 54% de los hombres en Colombia están en una informalidad. Y veía que las microempresas en Colombia tienen un 84% de informalidad. O sea que es un nivel muy alto. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, pero entonces cuando hablamos de que estas personas se encuentran en un estado de informalidad, y cuando hablamos de informalidad es que no tienen contratos con un empleador
o no tienen una relación contractual donde les den todas esas garantías laborales mínimas. No Y tienen eso, cobertura realmente. claro, y eso conlleva a pensar entonces que en Colombia sí todos pueden pagar pensión. Entonces hoy, además de otros temas que vamos a tratar, pues hoy vamos a hablar de eso. Pero sí, creo que esa respuesta la vamos a responder a lo último del podcast, al final. Al final, sí, Y claro. entonces creo que ahí les invitamos a que nos vean hasta el final para poder ya tratar el tema de si creemos que en Colombia se puede o todos pueden pagar pensión. No, y más, John, porque digamos que no solamente por el ejercicio de que lo vean solamente hasta el final, sino entender, ¿no? Entender el porqué de la respuesta, ¿sí? Porque pues dar la respuesta puede de pronto ser muy, muy simple. No, y que al final eso nos lleva a otras preguntas, a otros cuestionamientos, y ahí es donde queremos terminar el podcast del día de hoy. Bueno, no sé, Michelle, ¿cómo la ves hoy para que empecemos a hablar un poquito de outsourcing, ¿no? Y la industria, porque creo que el emprendimiento en el outsourcing tiene ciertos desafíos y que también exige a los empresarios de este sector tener una información muy clara, ya que existen unos estigmas, que yo también he estado hablando de los estigmas desde el primer podcast, en el sector, pero hoy queremos ser muy puntuales en cómo es ese desafío que se tiene allí. Entonces, no sé, ¿tú cómo ves el tema y cómo lo podríamos abordar el día de hoy? Pues yo pienso que hay algo básico, ¿cierto? Dentro de este ejercicio, que tú incluso lo decías ahora con el tema de la informalidad, ¿cierto? Hay mucha informalidad y la informalidad hace que pues muchas personas no tengan la cobertura y no tengan esas garantías, ¿cierto? Entonces, lo primero es la contratación. O sea, pues porque de ahí parte todo, ¿cierto? Si yo no tengo un contrato que avala realmente, pues que yo tenga una cobertura, que realmente yo tenga que yo tenga ciertas coberturas frente a mi salud, frente a mi pensión, frente a, digamos, a las diferentes aportes que uno puede hacer, ¿cierto? Entonces, digamos que pienso que por ahí podemos iniciar. Y para eso sí me gustaría, John, precisamente preguntarte, o sea, ¿qué significa realmente, pues, el outsourcing de contratación? Primero que nos expliques para las personas que no saben, porque de pronto nos han llegado preguntas directas como que, bueno, ¿y qué es el outsourcing como tal? Que aunque lo tocamos anteriormente, ¿cierto? Todavía sigue estando la duda. Y a partir de entender exactamente qué es ese outsourcing, entender que de ahí se desprenden varias cosas, ¿qué es realmente el outsourcing de contratación precisamente para este sector? Sí, también creo que hay como para aunar un poco la pregunta. En el outsourcing de contratación se genera también una situación, y es que hay un outsourcing que también se desprende de ahí, que es el outsourcing que se dedica a la asistencia y el apoyo a la seguridad social. Y creo que pues, el outsourcing en contratación es algo supremamente importante, ya que ahora que les decía lo del DANE y las estadísticas, el 84% de las microempresas en Colombia no están en estos momentos en un estado de formalidad, sino en un estado de informalidad. Y eso conlleva algo, y es pensar por qué está ocurriendo esa situación. Y yo veía dentro de la experiencia que hemos vivido por más de 20 años en este sector, que eso está ocurriendo y ha venido ocurriendo por todo este tiempo, es porque el microempresario en Colombia no se enfoca realmente en esas variables, en esos elementos importantes que se deben de tener en cuenta en una relación laboral. Entonces se enfoca más en la actividad, en el desarrollo de su negocio, en vender. Y bueno, ahí creo que se genera una situación bien compleja. Entonces, el outsourcing de contratación, en este caso, lo que hace es brindar un servicio a la empresa en cuanto a cómo debe realizar el proceso de contratación y cómo puede hacer todo el proceso del
pago y la dispersión de esa nómina de esos trabajadores. Entonces, lo que hace el outsourcing de contratación es apoyar a la empresa para que, por un lado, haga muy bien la contratación de la forma correcta y, por el otro lado, para que también pueda hacer el pago de los aportes a la seguridad social de una forma correcta como corresponde, y además va a ser el proceso de la dispersión y el pago de esa nómina de una forma adecuada también. Creo que el outsourcing de contratación es algo que se necesita en Colombia y que esos microempresarios que, como les decía, una estadística tan alta como esa de 84% de informalidad, pues uno dice, ¿por qué se presenta eso? Pero es porque el empresario de ese sector tiene varios fenómenos y varias situaciones que le impiden realizar una formalización. Y ahí es donde entra a jugar un papel importante el outsourcing de contratación. Ok, comprendo. Bueno, y precisamente allí me surgió una pregunta y es, ¿qué es lo que se malinterpreta de esto, no? Porque ¿por qué hay tanto, digamos que hay tanta informalidad? O sea, ¿qué es esa malinterpretación que hace que de pronto los trabajos no se hagan de la manera adecuada respecto, pues... Sí, que no se contrata de pronto de una forma adecuada y que no se formalice de una forma adecuada. Pues, yo creo que hay varios factores, creo que hay varios fenómenos que hacen que eso ocurra. Por un lado, el más importante y el que lleva de pronto a tener una mayor relevancia es el fenómeno económico, ¿sí? Lo otro creo que es que las empresas, normalmente las microempresas, se enfocan a tener negocios locales. Es decir, la visión de ellos no es amplia a salir a un mercado, digamos, a nivel nacional o internacional, sino que es más un enfoque hacia el lado local, satisfacer las necesidades locales de su entorno. Y eso limita, obviamente, los emprendimientos. Sí. ¿Eso a qué conlleva? A que muchos de estos emprendimientos, muchos de estos microempresarios son trabajadores independientes. Trabajadores independientes que son autoempleados, porque ellos trabajan ahí mismo y contratan uno, dos o tres más, digámoslo así, colaboradores, pero al momento de llamarlos para que los acompañen en el proceso del desarrollo de su emprendimiento, ellos no tienen en cuenta esa formalización, no tienen en cuenta esa contratación. Ahora, debido a la visión que no es muy amplia en su negocio y que ellos se dedican a satisfacer de pronto esas necesidades locales, en esa satisfacción de esas necesidades locales, ellos obviamente limitan el ingreso, limitan los recursos económicos de su empresa. Claro. Y eso al final se ve reflejado en que no hay los suficientes ingresos porque se debe pagar él, que es el autoempleado de su negocio, de su propio negocio, él es autoempleado, y debe pagar también pues a esa mano de obra que lo está acompañando. Entonces, cuando ve los ingresos no son suficientes para pagar todo lo que conlleva una contratación formalizada. Claro. Y entonces el microempresario en Colombia se ve con una limitante, y es lo primero que tiene que pensar ese microempresario, ese trabajador independiente, es pagar lo que son los ingresos por la prestación de ese servicio a su personal, a la gente que le está colaborando, y pagarse él. ¿Entendés? Y después ver qué queda, ¿cierto?, para poder pagar el resto de obligaciones que conlleva esa contratación. Pero aquí hay otra situación, otro fenómeno, y es que ese empresario, ese trabajador independiente no tiene conocimientos sobre cómo se hace una contratación, sobre qué tipo de contrato debe utilizar para poder contratar a ese personal, y ahí creo que también hay otra situación. O sea, son tres factores: el económico, la visión de ese emprendimiento y el conocimiento en temas de contratación, en derecho laboral y de seguridad social. Lo otro que creo que también genera una situación compleja es la parte impositiva, es decir, el lado tributario y fiscal, que también pues es muy importante. Yo me atrevería a decir que lo que es la parte del tema tributario en contratación y en emprendimiento, y el lado de lo que tiene que ver con
la relación laboral que existe con esas personas que están colaborando en el emprendimiento, esos trabajadores, son las más importantes, ¿ya? Lo otro que veo acá, que al final el empleador, el trabajador independiente no tiene en cuenta, es que, pues, al final él no, antes de emprender, no hace una buena planificación. Claro. Porque a veces el trabajador independiente, de pronto, de acuerdo a lo que ve en las experiencias que vive en la vida, se da cuenta que hay una oportunidad de negocio, se enfoca más en esa oportunidad de negocio, en hacer que ese negocio produzca, pero deja por fuera todas las otras Que variables. incluso eso lo hablábamos en el podcast anterior, ¿no? Porque decíamos, uno inicia, ¿cierto?, a emprender, pero hay cosas bases que realmente pasa desapercibidas y después donde vienen los ayayay, ¿no? Así es, Michelle. Que Dilo. No, te voy a interrumpir, iba a dale. pasar a hacerte una pregunta porque tú hablas sobre el tema de que eso no genera solamente, digamos, como una problemática interna, ¿cierto? En el factor de la economía, porque entonces yo me vuelvo autoempleado, ¿cierto? O sea, no me genera solamente un problema económico a mí, que está dentro de uno de los 3 factores que nos mencionabas, sino cómo afecta eso en la economía de Colombia, ¿cierto? Porque listo, yo estoy viendo por mí, pero realmente, pues, no solamente soy yo. Imagínate, así como yo, pues hay cantidad de empleos informales que actúan de la misma manera y eso, pues, al final de cuentas se vuelve como una bolita de nieve, pero ¿cómo eso afecta realmente a la economía de Colombia? A ver, afecta, por un lado, creo que afecta, cuando hablamos de la economía de Colombia, tenemos que hablar del lado fiscal, ¿sí? Porque ¿cómo se fortalece nuestro Estado económicamente? Con impuestos, ¿cierto? Y creo que ese es un tema que no se ha abordado muy bien desde el punto de vista de los microempresarios y de los pequeños empresarios por parte del gobierno, ya que creo que ahí se debe enfocar más es en educación. Educar a esos empresarios para que ellos puedan ampliar las visiones, y para poder ampliar una visión yo tengo que ver desde el punto de vista de mi emprendimiento hacia dónde yo puedo llevarlo, ¿sí? ¿Y cuánto puede escalar ese emprendimiento? Porque también hay que ser realistas de que hay emprendimientos que no van a poder escalar, sino que van a lograr solo hasta ese punto llegar. Y que se van a sostener, sí, se van a sostener porque hay unos clientes que permanentemente están consumiendo el servicio o producto que ellos están desarrollando, pero que se limita, ¿cierto? Se limita. Y obviamente es por el tipo de emprendimiento también que están desarrollando. Pero pienso que en Colombia se debe crear unas políticas de educación hacia el empresario y ante todo ante los microempresarios y los pequeños, porque eso afecta a la economía enormemente en un punto. Y es que estos microempresarios, por un lado, no pagan la seguridad social como es, y por otro lado, no pagan impuestos. En la gran mayoría, hay que ser claros, hay mucha evasión por ese lado. Evasión que es ante todo fomentada por el mal marco normativo, o sea, el marco normativo inadecuado que tiene el gobierno para estos microempresarios, ya que creo que ahí se debería crear más incentivo y más educación. Y es al revés, o sea, en los grandes es que se crea el incentivo y a los grandes es que se le da más, o a los emprendimientos que tienen una visión muy amplia y que pueden escalar muchísimo son a los que le dan mayor apoyo. A estos otros no. Y ahí es donde creo que está el cuello de botella, ¿ya? ¿Cómo ayudar a que estos pequeños emprendimientos o estos microempresarios, estos trabajadores independientes puedan surgir y puedan escalar? Y que eso conlleva educación, porque a través de la educación es que ellos pueden ver que podrían lograr algo y es ampliar esa visión que ellos tienen. Claro, pero no quedarse estancados. Pero hay un tema. ¿Cómo yo puedo crear una visión dentro de mi empresa? Hay algo que se llama la planeación estratégica. Pero para hablar de planeaciones estratégicas se requiere educación, ¿ves?
Y creo que ese es un punto muy importante que el gobierno tiene que darle observancia, ya que ahí no se enfocan realmente a brindarles esa información a los empresarios, a los microempresarios, ante todo los pequeños empresarios, que es donde está la mayor informalidad en Colombia. Pero tú me hacías ahora una pregunta, Michelle, y era que ¿qué se malinterpreta sobre esta industria? Que creo yo no te di respuesta ahí. Y yo pienso que lo que se malinterpreta dentro de esta industria del outsourcing de contratación es que esta industria, estos emprendedores, en muchos de los casos no tienen los conocimientos muy claros sobre contratación y cometen errores. ¿Cuáles son esos errores? Que ellos a veces guían mal a esos microempresarios que pretenden hacer bien las cosas. Lo otro es que prestan sus emprendimientos para hacer malos manejos, ¿ya? O sea, esos malos manejos, que es pagar la seguridad social de manera incorrecta, inadecuada, de pronto hacer una contratación cuando es laboral, utilizar unos tipos de contratos que realmente no son, y que frente a la realidad, pues esos contratos se pueden desfigurar, como es decirle a un empresario, no, pues eso es un contrato de prestación de servicios, donde sabemos que en esa relación contractual que existe entre el empleador y el empleado, o entre el contratante y el contratista, cuando hablamos de contrato de prestación de servicios, no debería ser un contrato de prestación de servicios. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza la relación contractual que existe ahí, pues ve que están los tres elementos esenciales para que exista un contrato laboral. Entonces, cuando vamos a analizar desde el lado jurídico eso, vemos que hay un contrato laboral o un contrato realidad y que no hay un contrato de prestación de servicios, y entonces eso da pie a que el empleado al final termine demandando a ese empleador, y eso genera un problema. Y eso se origina muchas veces, ¿por qué? Porque el outsourcing de contratación, que llamó para que le hiciera el proceso, lo asesorara, pues no le hizo bien la asesoría, ¿ves? Entonces ahí hay una problemática, y por eso es que Engage lo que busca ahora, con todos estos procesos que estamos desarrollando con el gremio de contratación y el de seguridad social, es dar unas capacitaciones especializadas y específicas para ese sector, para que entiendan en qué casos se debe hacer una contratación formalizada y en qué casos yo puedo dar una asesoría en seguridad social de forma correcta para poder ayudar a esas personas que necesitan afiliarse al sistema y que realmente pues no tienen una relación contractual con nadie, sino que son personas que trabajan por su propia cuenta, o personas que perciben algún tipo de ingreso porque tienen algún negocio muy pequeño, pero que perciben ingresos de esos negocios y requieren pagar seguridad social, lo cual yo, como outsourcing en asistencia y pago para aportes a la seguridad social, lo puedo hacer, porque ahí yo no estoy, como otros malinterpretan en el gremio, de manera interesada, porque ahí yo creo que también hay un tema, y es que muchos de manera interesada quieren estigmatizar el outsourcing de la seguridad social, diciendo que es que ellos no lo pueden hacer. Y ojo, en Colombia a un trabajador independiente yo le puedo dar una asesoría donde lo puedo guiar para que se pueda afiliar como un trabajador independiente de manera individual por su propia cuenta, y no hacerlo de manera colectiva, porque es que en Colombia también los trabajadores independientes se pueden afiliar de manera colectiva, y lo hacen a través de una agremiación que está legalmente constituida y que está con todos los permisos que se requieren para que puedan hacer ese pago a través de una agremiación y puedan quedar como trabajadores independientes afiliados de manera colectiva. Entonces, en Colombia existen trabajadores independientes de manera colectiva y trabajadores independientes de manera individual. Por ende, yo, si guío a ese trabajador independiente para que se afilie de manera individual de una forma correcta, yo le puedo dar todo el apoyo y la asesoría. Pero eso requiere, entonces al final, al mismo punto llegamos siempre, ¿no? Se requiere conocimiento. Y el conocimiento se adquiere a través de la educación. Claro. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pues me parece curioso, digamos, por ejemplo, poder que la gente comprenda cuándo aplica como trabajador independiente, ¿cierto? Porque este tema de la informalidad lleva mucho a que
te voy a poner un ejemplo. Si yo soy una persona que trabajo, no sé, como eh, Uber o como que manejo taxi o algo así, yo me considero un trabajador independiente, ¿cierto? Pero resulta que también existen personas, por ejemplo, que prestan sus servicios como freelance y dicen, yo soy un trabajador independiente. Entonces, realmente, ¿cuándo aplico yo como usuario, como persona natural, a ser un trabajador realmente independiente? En principio son trabajadores independientes porque trabajan por su propia cuenta. Entonces ya él tiene esa calidad de trabajador independiente. Por ende, el marco jurídico para un trabajador independiente es claro que ese trabajador independiente debe afiliarse a la Seguridad Social y que debe pagar como mínimo salud y pensión, como mínimo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Que en Colombia existen 3 tipos de trabajadores independientes, que es el trabajador independiente por cuenta propia que se afilia por su propia cuenta a salud y pensión. Existe también otro que es el trabajador independiente por cuenta propia que se afilia a salud y pensión y de manera voluntaria se afilia a riesgos laborales. Y existe otro trabajador independiente que es el contratista por prestación de servicios, que es aquel que tiene un contrato de prestación de servicios con una empresa, sea persona jurídica o sea persona natural, donde él tiene un contratante y él presta un servicio. Ahí también tiene que pagar seguridad social, ¿ya? Ahora, aquí lo que viene a jugar un papel muy importante es el fenómeno económico, porque dependiendo del emprendimiento que yo tenga, entonces así van a ser mis ingresos. Y hay algunos que tienen su emprendimiento, les permite tener una sostenibilidad en su vida, porque percibe unos ingresos que le permiten tener cómo satisfacer esas necesidades básicas de su familia y de él mismo. Pero ahí es donde uno entra a ver la capacidad de pago de esa persona sí permite poder pagar todos los aportes a la seguridad social como independiente. Esa es la pregunta y creo que ahí es donde surge nuestra pregunta del día de hoy, que es, ¿crees que en Colombia todos pueden pagar pensión? Y ahí es donde está el punto, ¿no? Por eso ahora también hay que tener en cuenta lo importante que es ver la capacidad de pago de esa familia y de ese hogar para poder así ver dónde se puede ubicar. Porque como lo he dicho en otros podcasts, hoy el sistema es más inclusivo. Ajá. Le está dando más inclusión a la persona que definitivamente no va a poder pagar pensión. Entonces creo que ahí está el punto. Y bueno, ahí ya vamos desenlazando para el final la pregunta y ver cómo se va a responder esa pregunta. Los estigmas, ¿no? Estábamos hablando de los estigmas y las realidades del outsourcing. Y pues creo que alrededor del outsourcing de contratación y de seguridad social, pues ya esos estigmas están claros y es que muchos lo están estigmatizando también por la mala práctica de algunos, ¿ya? Entonces por eso se crea ese estigma. Pero eso no quiere decir que el outsourcing, como lo he venido diciendo, sea ilegal, ¿no? Es totalmente legal siempre y cuando yo, con mi conocimiento claro, dé la asesoría correcta a ese empresario, a ese emprendedor, de acuerdo a su situación, de acuerdo a su realidad. Entonces yo lo que tengo que hacer muy bien es analizar muy bien el negocio que voy a asesorar, analizar muy bien a ese trabajador independiente que voy a asesorar para así saber dónde lo ubico y darle la asesoría correcta. Cuando yo hablo de una asesoría correcta, estoy hablando de que esa persona con un conocimiento claro del marco legal pueda decirle, mire, esta es la forma como debemos hacer la contratación y esta es la forma como usted debe afiliar a esas personas a la seguridad social. Mi Michel, yo pienso que hoy es importante también tener en cuenta que en el outsourcing hay muchos cambios, ¿sí? Que se están generando. Y esos cambios al final pueden terminar siendo impredecibles, ¿no? Sí, claro. Porque la industria, la industria se está enfrentando a algo y es, hoy muchos en el outsourcing de contratación y de seguridad social se preguntan, pero yo ¿podré seguir prosperando en este negocio? ¿Podré seguir creciendo en este negocio? Y más porque la norma todo el tiempo está cambiando, ¿no? Total. Entonces,
Incluso es algo que se está viviendo y lo Total. hemos hablado en los otros podcasts. O sea, ya estamos como en una zona de confort, ¿cierto? Donde la gente estaba acostumbrada a algo. Y de un momento a otro, ¡pah! Viene y hay un cambio, entonces allí es donde comienzan este tipo de cuestiones, ¿no? Hay un tema ahí que es importante y es que la norma es la que me marca el camino, la tendencia hacia donde tengo que seguir guiando y a donde al final yo tengo que innovar por medio de ese marco normativo para irle dando el viraje y darle la forma correcta a mi emprendimiento en outsourcing. Ya que, mira, yo que día con el equipo de trabajo me reunía y hablábamos de esto, y es que cuando hablamos de servicios o de un emprendimiento que está fijado o está fundamentado no en producir un producto tangible, sino en un servicio, o sea, en un intangible, y empiezan a cambiar muchas cosas, porque el servicio al cliente en una empresa que está dedicada a un intangible es fundamental, porque en la gran mayoría de los casos es información tras información tras información. En cambio, cuando tú compras un producto, el producto ya viene dentro de todo el empaque, viene algo muy importante, manual de uso. Y que yo ya sé específicamente qué es lo que necesito y esto es lo que... Ya lo compré, hice la compra, Exacto. pero muchas veces cuando hablamos de servicio, el servicio se mantiene en el tiempo y entonces se genera una relación de continuidad con mi cliente. Y ahí las cosas cambian en ese tipo de emprendimiento. Y ahí juega un papel muy importante el conocimiento. Ahora, cuando hablamos del desarrollo empresarial, el desarrollo empresarial siempre está inmerso en un marco jurídico. Y eso es lo que le marca la pauta a mi emprendimiento en cuanto al marco jurídico. Debo de conocerlo muy bien. Y eso me va a permitir al final entonces seguir escalando con ese emprendimiento, con esa empresa que estoy desarrollando. Eso es fundamental. Entonces, por eso yo pienso que la prosperidad de este negocio, el que se genere un impacto positivo en la economía, desde el lado del outsourcing en cuanto al tema del outsourcing de contratación y de seguridad social, está enmarcado es en que el empresario de este sector no deje de educarse y que busque tener aliados estratégicos que le permitan tener ese conocimiento siempre a la mano. ¿Para qué? Para que así él pueda seguir dando un servicio de calidad y que el cliente sienta que él siempre le está dando la información correcta y que necesita. Claro, y que puede prever, ¿no? Que puede prever todos, digamos, como los riesgos. Anticipar muchas cosas que Exacto. pueden darse dentro del sector, ante todo el outsourcing de contratación. Exactamente, porque incluso nosotros dentro de Soluciones Engage lo vivimos. Este tema de qué está pasando con la seguridad social, del cambio de la normativa y demás, aunque es nuevo para muchos, ya dentro de Engage se viene implementando hace más de un año. Entonces, realmente, precisamente por tener esos aliados estratégicos, por tener ese conocimiento, pues desde Engage se le pudo anticipar a muchos usuarios, a muchos microempresarios, qué es lo que iba a pasar precisamente con todo este cambio normativo, y es lo que permite que a hoy muchas personas ya hayan realmente cambiado ese paradigma del que tú tanto nos hablas y puedan tener una visión sobre lo que viene y lo que está pasando realmente. Sí, es verdad. El outsourcing creo que va a tener muchos cambios, muchos virajes, pero los que van a poder lograr seguir adelante son los que van a estar en pleno conocimiento y actualizados en todo el marco. Y hablando de cambios y demás, ¿tú cómo ves todo este tema de la contratación más o menos en unos 5 o 10 años? ¿Qué piensas que va a pasar? Porque si a hoy realmente hay tantos estigmas y todo lo que nos estabas Esa contando. pregunta es compleja porque es como predecir, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí se puede predecir un poco, pero pues uno se puede equivocar en esa predicción. Pero de acuerdo a la experiencia que uno ya ha tenido cuando lleva muchos años en este negocio y en este tema de contratación y de seguridad social, pues uno puede de pronto anticipar algunas cosas. Pienso que en los próximos 5 a 10 años va a jugar un papel muy importante
la inteligencia artificial. Creo que la inteligencia artificial acompañado de herramientas como un ERP, ¿cierto? Que esté creado específicamente para estos sectores de recurso humano, acompañado de la inteligencia artificial, va a permitir que el empresario tome mejores decisiones, que el empresario pueda al final hacer una mejor contratación y también pueda llevar un proceso en la contratación más hacia el lado de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y que haya un win-win, ¿no? O sea, que al final haya un gana y gana porque, bueno, sí, yo obviamente le estoy dando digamos que al colaborador unos beneficios, pero la idea es que ganemos realmente los dos. Claro, porque al final uno ve que el empresario busca que ese trabajador haga lo que se requiere para la empresa. Pero uno ve que muchas veces hay muchos tiempos muertos en la contratación cuando el trabajador está realizando sus funciones y el empresario no sabe cómo controlar eso muchas veces. Ahí creo que va a jugar un papel muy importante también la IA. Lo otro es que en ciertos sectores la IA va a reemplazar al humano, ¿ves? Y el humano va a tener una exigencia ahí, y es que el humano tiene que empezar a capacitarse en estas nuevas herramientas y en estas nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque el humano va a tener que seguir manejando esas herramientas y esas tecnologías. La IA necesita de un humano, pero ahí exige que el humano ya juegue un papel desde un punto de vista distinto en la relación laboral. Entonces creo que en 5 o 10 años eso va a cambiar más desde ese lado, ¿sí? Desde el tema tecnológico. Pero que el outsourcing va a seguir jugando un papel importante ahí. ¿Por qué? Porque al final muchas empresas necesitan externalizar procesos. Seguirán necesitando externalizar procesos. Entonces, cuando hablamos de outsourcing, no podemos hablar solamente del outsourcing de contrataciones de seguridad social. Se necesitan de otros tipos de profesionales que también esas empresas van a tercerizar con esos profesionales, esos freelance, esos independientes. Porque al final, un outsourcing dedicado al desarrollo de software va a tener mucho trabajo, porque las empresas van a entrar en esa transformación digital a un ritmo más acelerado en los próximos años. Y muchos microempresarios que quieran seguir escalando en su negocio se van a dar cuenta que la forma de escalar es con tecnología. Ahora, para poder yo tener un equipo tecnológico en una microempresa, pues yo seguramente no voy a poder contratar 10 desarrolladores para que me ayuden en mi emprendimiento. No, pero sí puedo contratar un outsourcing de software que me ayude en mi proceso y que me pueda desarrollar una aplicación y que después me haga todo el proceso de acompañamiento para mantener el escalado y la optimización de ese software. Entonces creo que ahí juega un papel muy importante el outsourcing. Y también que las empresas de outsourcing en el futuro van a tener que tener aplicaciones, van a tener que tener herramientas que automaticen los procesos para que le entreguen al empresario esas herramientas y lo puedan hacer. Creo que por ahí es la cosa. Claro. No, y todo apunta a eso, ¿no? Porque ya hoy, 2024, lo estamos viviendo. Claro, y creo que los que no hagan eso, no les doy muy un buen pronóstico, y no quiero hablar de esa parte porque no me gusta hablar de malos augurios, pero creo que sí tienen que prepararse para lo que viene, y todo va más hacia el lado la parte de la tecnología. Ok. Bueno, a mí sí me gustaría que nos retrocedamos un poquito, ¿cierto? Porque precisamente digamos que el tema básicamente de hoy es: todos pueden realmente pagar pensión en Colombia, ¿cierto? Y obviamente a partir de todo lo que hemos hablado, la gente entenderá por qué hablamos de contratación para poder llegar a esto, ¿cierto?
Y viendo los modelos de los que tú nos hablabas ahora, que tenemos las personas que son independientes, pero tenemos, digamos, 3 tipos de independientes, de los tipos de contrataciones que tenemos, ¿dónde realmente es necesario pagar la pensión? A ver, hay que ver algo que es muy importante desde el punto de vista de lo que es importante y no es importante, ¿cierto? Pero en Colombia, en estos momentos tenemos una situación, y es que con el nuevo marco normativo, ¿cierto? Hoy ya se puede hacer una mejor segmentación ¿Sí? de la población y podemos determinar entonces quiénes están obligados, quiénes no están obligados a pagar pensión. Y desde ese punto, yo creo que es donde ya parte la buena asesoría de un outsourcing hoy en seguridad social. Y es que puedan decir, listo, ese trabajador independiente está obligado a pagar pensión. ¿Por qué? Ahí es donde yo ya tengo que saber cómo filtrar muy bien eso cuando me llega un cliente, ya que yo no puedo actuar en ese momento sin tener el conocimiento claro de qué es lo que necesita ese trabajador independiente y qué le puedo ofrecer. ¿Ves? Porque hoy, debido a la informalidad, muchos empresarios, muchos microempresarios, pues, utilizan el outsourcing en seguridad social y acuden a muchas empresas que prestan este servicio. Y ahí es donde creo que se falla por la desinformación, ya que no se hacen las preguntas correctas para poder filtrar y determinar cuál es la necesidad o la obligación que tiene ese trabajador independiente y a dónde lo puedo guiar. Porque yo hoy veo muy marcado algo, y es que la gran mayoría de las personas no quieren pagar pensión. No, y más porque veníamos lo que hablábamos, o sea, veníamos acostumbrados a que la gente simplemente, pues como estaba en ese limbo jurídico, ya estaba muy acostumbrado. Yo simplemente aporto, si necesito salud, solo salud, si yo necesito salud y caja, solamente salud y caja, ¿cierto? Entonces ya veníamos en un confort y de un momento a otro, como esto simplemente se paró. Entonces, ahí en el tema del conocimiento, como yo no sé dar una buena asesoría, ¿cierto? Entonces yo simplemente, el operador no me deja pagar, no te puedo pagar sin pensión. Sin precisamente hacer lo que tú nos estabas mencionando. Entonces, ¿cómo filtro y cómo sé realmente quién está y quién no está obligado a pagar pensión? Yo pienso que aquí hay algo muy importante, y es que la forma que las personas se puedan filtrar es teniendo las preguntas correctas. Y para yo poder formular las preguntas correctas, debo conocer el marco jurídico. ¿Ves? Entonces, hay un punto que es muy importante para yo poder determinar si un trabajador independiente yo lo podría llevar a que esté exento de pagar la pensión, y es determinar si ese trabajador independiente es declarante en la renta. O sea que la primera pregunta que yo le tendría que hacer a un trabajador independiente es, ¿usted declara en la renta? Y si la respuesta de ese trabajador independiente es que sí declaran la renta, pues entonces yo le debo de pedir la declaración de renta, que me muestre su declaración de renta para yo poder determinar cuáles son esos ingresos que está obteniendo. Dentro de eso, vamos viendo que el empresario del outsourcing, el emprendedor del outsourcing, debe tener conocimientos contables. Y si no los tiene, debe tener un asesor contable que le ayude para que le pueda dar la guía y determinar cuál es el ingreso que obtuvo ese independiente, y de acuerdo a eso decirle, no, definitivamente usted tiene que pagar pensión. O si la respuesta es no, entonces ahí va a ocurrir una cosa, y es yo ya puedo decir, listo, lo voy a guiar para que le digamos entonces no pague pensión, y esta es la forma como usted puede exonerarse de pagar pensión. ¿Ya? Porque hay varias formas, ¿ves? Y aquí ya creo que en el primer podcast, en el primer capítulo y en el segundo ya hemos hablado mucho del nuevo marco normativo del decreto 616. Incluso en el podcast número 2, si no lo han visto, los invitamos a que vayan. Hablamos específicamente sobre el tema del nuevo marco normativo. Sí, así es.
Entonces, miren que lo importante es saber hacer las preguntas correctas. Pero para poder hacer las preguntas correctas, yo debo conocer el marco jurídico. Y eso conlleva entonces a que yo tengo que estar siempre en una investigación y en una educación constante para tener el conocimiento. Si yo no tengo el conocimiento, pues entonces buscar quién lo tiene y aliarme con ese que me puede dar ese conocimiento y que me pueda dar las herramientas para, al final, poder dar una buena asesoría. Y por eso creo que ahí juega un papel muy importante Engage para la industria, ¿ves? Ahora, nosotros siempre nos hemos enfocado en investigar. Nos hemos enfocado desde el área jurídica de Capital en tener la información correcta para poder brindar la información real, verídica, que se requiere para poder entonces así darle la capacitación correcta a ese emprendedor del outsourcing, de contratación y de seguridad social. Eso pues también nos ha llevado a que tengamos que esforzarnos y enfocarnos en crear nuevas herramientas tecnológicas que permitan también facilitarle la gestión y el trabajo que realizan estos emprendedores. No sé, Michelle, ¿tú qué piensas? ¿Cómo va todo por aquí con estas preguntas y estas respuestas que se han generado el día de hoy? ¿Qué piensas? No, yo pienso que realmente ha sido, digamos que muy claro el poder entender. A mí me gustó lo del futuro. Pues porque hacia allá vamos y lo que te decía, ¿no? A mí me gustó el futuro, porque me gusta mucho la tecnología. Lo que me gusta es que la gente realmente pueda entender el por qué. O sea, el por qué y por qué yo tengo que dar una buena asesoría. Por qué yo tengo que tener el conocimiento. Porque hoy en día, pues la mente es muy perezosa. Sí. Entonces, cuando yo entiendo que realmente no es por si yo quiero tal vez aprender, sino que yo quiero ampliar la visión de mi negocio. Yo quiero realmente no quedarme ahí estancado en una cosa. Yo quiero de verdad poder darle una buena asesoría a mis usuarios, pues yo tengo que conocer desde lo más básico, que esto no es solamente para la gente de la seguridad social, estamos hablando a nivel de emprendedor, ¿sí? Porque lo que tú decías al inicio, o sea, cuando emprendemos, pasamos muchas cosas por alto y hay cosas básicas como estas, desde el colaborador, porque la contratación es directamente con mi colaborador el que va a hacer que realmente mi empresa crezca, ¿cierto? Y si yo no lo tengo claro, pues, como dice el dicho, apague y vámonos. Sí, va a tener muchas dificultades y al final puede llevar a que tengamos que cerrar y tengamos que buscar otra forma de crear otro emprendimiento. Sí. Porque el que emprende, en la gran mayoría de los casos, vuelve y emprende. A ver, esa es la naturaleza del emprendedor real, nato. Yo pienso que el de casta, el emprendedor de casta, fracasa y eso lo motiva para seguir adelante. Y vuelve y cae y vuelve. Yo escuchaba, creo que hoy estaba escuchando a un conferencista, que no voy a decir el nombre, pero él hablaba de algo. Y él dice, en Silicon Valley, que es donde se crean las grandes empresas de tecnología y donde se están creando y se están incubando esos grandes emprendimientos, él decía que muchos de los emprendedores que salen adelante no lo hacen en el primer emprendimiento. Muchos de ellos llegan hasta tener 50 intentos de emprender. Y que después de todos los intentos llegan al que es. ¿Ves? Entonces, creo que esto del emprendimiento hace una selección de aquellos que han sido más del lado de trabajar, de ser colaboradores de una empresa, de trabajar para una empresa, más bien de que le digan qué es lo que tienen que hacer a emprender, porque emprender requiere una autonomía brava y requiere una disciplina absurda. Sí, que lo hablamos esta semana. Tú precisamente nos mencionabas de los dos tipos de mentalidades. Entonces, Los enfoques, que en inteligencia emocional, para los que no saben, en inteligencia emocional se hablan de dos enfoques, ¿no? El enfoque fijo y el enfoque incremental. Y que la gran mayoría está en el enfoque fijo.
¿Por qué? Porque muchos que no han sido o que no son emprendedores natos, les da por emprender, o sea, listo, dejan su trabajo tirado y se van a emprender, y cuando ven que el emprendimiento es bien complejo y no lograron el objetivo, de una tiran el emprendimiento los 6 meses al año y vuelven otra vez a trabajar, ¿ya? Y entonces se mantienen en el enfoque fijo. Y creo que la gran mayoría le pasa eso. Entonces, emprender por eso no es fácil. Esa es la conclusión, No es y es fácil de lo ni que es hemos para hablado muchas cualquiera. veces aquí de eso. Bueno, pero ya viendo un poco y llegando ya a la parte final, yo veía que nosotros habíamos preparado dentro de la temática del día de hoy algo que es que creo que es importante, y es por qué el gobierno había de pronto dado esa inclusión de que algunas personas sí pudiesen pagar sin pensión. Entonces, Porque yo veía acá, dentro de lo que preparamos para hoy, veía que el gobierno se enfocó fue en ver esa capacidad de pago que tenían las personas, y de acuerdo a eso, entonces poder incluir a esos que definitivamente tenían una capacidad de pago, pero que no era la suficiente para poder pagar todos los aportes del Sistema General de Seguridad Social. Y de ahí entonces surgen dos preguntas. Una es, ¿por qué el gobierno hizo eso? Y entonces, de acuerdo al gobierno y su análisis, para el gobierno, ¿cuál es el subsistema más importante de la seguridad social? claro, porque estamos hablando de que son realmente poblaciones muy grandes. Estamos hablando de que son más de 50 millones de colombianos, ¿cierto? Y que todos deben estar incluidos en el sistema. Pero hay uno de los subsistemas del Sistema General de Seguridad Social, es decir, los subsistemas son salud, pensión y riesgos laborales. De los tres hay uno que es el más importante, que es salud. Salud. ¿Y por qué? Porque salud al final es el que suple la necesidad más importante que tienen los colombianos en estos momentos, porque hay una población, una gran parte de la población que se enferma. Otro es que la salud y una buena atención en salud, que ya creo que habíamos hablado de eso, pues va a salvar muchas vidas. Entonces, por eso el gobierno se enfocó más en dar inclusión a ese subsistema, al de salud. Ahora de que también el marco normativo habla de unos principios, y dentro de esos principios está el de la universalidad, es decir, que todos deben de tener cobertura en salud, y que pues eso no se estaba dando, porque el sistema excluía a una gran parte. Entonces creo que por eso hoy el gobierno tiene, dentro del marco normativo en seguridad social, en salud, tiene la posibilidad de que muchos que no tienen la capacidad para pagar la pensión puedan pagar solamente salud, ¿ves? Y eso es una realidad, que no todos lo van a hacer, o no todos pueden hacerlo. Como lo decíamos ahora, hay que hacer las preguntas claras y saber en qué situaciones sí se puede pagar sin pensión y en qué otras no puedo pagar sin Claro, pensión. porque las Y darle condiciones buena son asesoría. distintas. Las Las condiciones son condiciones de las diferentes, personas total. son diferentes. Entonces, realmente lo que tú dices, saber filtrar al usuario para, no solamente para darle una buena asesoría a él, sino también para yo poder, digamos, como evitar problemas, ¿sí? Evitar problemas a nivel general, por todo lo que hemos venido viviendo, que digamos que eso dentro de los capítulos anteriores lo van a encontrar todo lo que ha pasado durante en el gremio, pues, en este momento de la seguridad social, precisamente por eso, por no dar una buena asesoría y no filtrar bien el usuario, específicamente. Sí, y además de que el gobierno, detectando toda esa informalidad, se dio cuenta que los ingresos de los colombianos en su gran mayoría no alcanzan para pagar pensión. ¿Ves? Que tienen ingresos y que no son pobres ni vulnerables, que son los del grupo D. Pero que esos no pobres y no vulnerables no les va a alcanzar para pagar pensión. Entonces, ahí es donde está el tema, de por eso el gobierno crea un nuevo mecanismo, que es el mecanismo de la contribución solidaria. Yo veía en comentarios por ahí en YouTube que algunos decían, eso es mentira, eso no. Pues de pronto
ahí es donde yo pienso que hay que investigar más, Conocimiento. hay que ir a buscar cuáles son esas nuevas, esas nuevas normas, esas reformas que se han ido generando para poder ya tener una óptica más clara y poder decir, es que en algunas situaciones sí se puede pagar sin ¿Y sabes qué pensión. pasa? Que precisamente lo veíamos hoy, que la gente se queda con lo primero, ¿no? Entonces te dicen contribución solidaria y la gente, como no sabe, entonces lo primero que hace es que va a Google y dice, ¿qué es contribución solidaria? Entonces, de todo lo que pueden leer, lo único que leen es del sistema subsidiado. O sea, literalmente de toda la información se quedan como con esa partecita y allí es donde realmente está la desinformación de la que tanto hemos hablado. Sí, porque yo siempre he dicho mucho acá, el mecanismo de la contribución solidaria es muy profundo y hay que hacerle un análisis bien ostentoso, bien amplio, para poder dentro de ese análisis decir, claro, es que estas son las coberturas, así lo que funciona para este tipo de personas es, y si se puede pagar salud en Colombia entonces de manera legal, sin pagar la pensión. Hay un gran sector que se va a ver beneficiado de esto, y nosotros por eso hemos creado una campaña enfocadas a darle toda esa información y esas capacitaciones al gremio del outsourcing de contratación y de seguridad social para que pueda tener dentro de sus posibilidades de servicio el de poder darle esa solución y darle esa información a esas personas que tanto lo necesitan. Aquí en Colombia hay cantidad de gente que no puede pagar pensión. Eso es una realidad. Y ahí ya estamos dando la contestación a la pregunta del final del podcast. Porque realmente creo que aquí hay una problemática muy marcada por la informalidad. Y ya sabemos que la informalidad en Colombia se genera, por un lado, por las microempresas y por otro lado, por los trabajadores independientes, que en la gran mayoría son microempresas también. Entonces, miremos que esa informalidad es originada por el factor económico, lo decíamos, uno de los fenómenos. Y esa situación económica que muchos experimentan en su emprendimiento es la que no les permite poder pagar todo. Exactamente. Yo sé que hay muchas empresas en Colombia, microempresas, que no pagan seguridad social a sus trabajadores. No, incluso mira que hoy nos llegó un caso muy particular porque hubo una persona que nos dijo, mira, yo tengo una cooperativa que se encarga de trabajadores, pero que son trabajadores como, digamos, por tiempos parciales, ¿cierto? Entonces, las empresas no pueden hacerse cargo de estas personas porque ellos hoy están aquí, pero mañana de pronto están en otro lado, o tal vez mañana ya tienen un empleo fijo y no pueden estar con ellos. Entonces, imagínate que la empresa se ponga a hacer la contratación, no sé qué, bla, 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 y a los 2, 3 días el trabajador ya no está. Era la situación que ella, digamos, como que Ella planteaba. nos planteaba, ¿cierto? Y decía, ¿yo qué hago con esta gente? Porque es que realmente no tienen la capacidad para pagar pensión. Sí, están trabajando, pero realmente no tienen para poder aportar a toda, digamos, a todas estas administradoras, pues, para tener la cobertura completa. O sea, es imposible. Entonces, más allá solamente de los outsourcing, ¿cierto? Que es importante el conocimiento, es que yo como usuario y como trabajador también entienda en qué momento yo realmente sí puedo adquirir este servicio y cómo yo también me voy a beneficiar, ¿sí? Porque lo hablamos en el podcast anterior. Estamos allí en la mitad, ¿cierto? Entonces, yo no soy de acá, pero yo tampoco soy de acá, ¿sí? Yo realmente puedo estar aquí en la mitad, que es la contribución solidaria. Entonces, como volvemos al tema, cambiar el paradigma y tener un poquito más de conocimiento para poder tomar una buena decisión. Tanto los de outsourcing como yo como usuario realmente a qué puedo acceder. Sí, el tema es que cambiar el chip es muy difícil, es muy difícil y va a llevar tiempo, pero bueno, nosotros estamos para servirles a todos ustedes y estamos para eso. Entonces la respuesta a la pregunta que teníamos y que vamos a tener en encuesta por YouTube, por Facebook, por Instagram, para que porfa a toda la comunidad y a los que apenas nos están conociendo y nos van a empezar a seguir, espero que nos sigan pronto, y que le den suscribirse al canal de YouTube, pues nos ayuden con la encuesta. Y entonces usted nos dé su respuesta, su apreciación. Punto de vista también, después de escuchar todo esto. De que si usted cree que en Colombia todos pueden pagar pensión. O sea, ¿en Colombia podemos pagar pensión?
Y pues, esto es un tema que estamos iniciando y generamos la encuesta, es porque creemos que ahí hay una discusión que se debe llevar a cabo y que se debe resolver rápido para que la gente conozca de primera mano si se puede o no se puede, ¿sí? Y en qué casos usted sí puede pagar pensión o debe pagar pensión y en otros casos pues no está obligado, está exento. Hay que tener en cuenta que en Colombia también muchos están exentos de pagar pensión cuando el hombre o la mujer tienen cierta edad y cierto número de semanas o nunca han cotizado, ¿cierto?, al Sistema General de Seguridad Social en pensiones. Ahí hay algunos que ya están exonerados de plano como trabajadores independientes. Otro tema ya es el tema de los trabajadores dependientes, que creo que en el próximo podcast vamos a profundizar un poco más sobre quiénes están exonerados y quiénes no están exonerados según la edad para los hombres y las mujeres. Pero miren, hay una reflexión que debemos hacer, ¿sí? Y es, en Colombia los ingresos de los colombianos permite tener pagar la pensión, tener que pagar esa pensión. Y es donde yo quiero llegar hoy y decirles, no, en Colombia, de acuerdo a los ingresos y de acuerdo a ese porcentaje tan alto de informalidad, podemos concluir que no, en Colombia no todos pueden pagar pensión. Y que hoy lo que usted requiere es tener la información por parte, si quiere, de nosotros, o por parte de su EPS, o por parte de su caja de compensación o de un fondo de pensiones, y ahí darse cuenta en qué situaciones no estaría usted obligado a pagar pensión y cuándo podría estar exento de pagarla. Lo que sí le puedo decir es que el nuevo mecanismo de afiliación de la contribución solidaria le va a permitir a muchísimas personas pagar sin pensión y hacerlo de manera legal, que es lo mejor. Ahora, nosotros nos hemos enfocado en crear productos y servicios que mejoren esa propuesta de valor que hay en el mercado actualmente, desde el lado de la salud. Y hemos creado dentro del tema de lo que es el desarrollo de VPs en la parte tecnológica con Capital, una solución que se llama Solidaritep. Y esa solución tiene una aplicación, una app que le permite desde su celular hacer el proceso de la afiliación a la contribución solidaria y con un ingrediente importantísimo, y es que cuando los usuarios van directamente a la EPS y se afilian a salud por la contribución solidaria o a través del mecanismo de la contribución solidaria, no van a recibir el pago de incapacidades médicas por enfermedad general, como era la costumbre cuando se estaban o venían afiliados a través de un outsourcing que les brindaba la posibilidad de afiliarse a salud y a riesgos, o a salud, riesgos y caja. Entonces, nosotros hemos creado una solución desde el lado tecnológico para que ustedes puedan tener el poder afiliarse a la contribución solidaria, pero a su vez tener eso en una integración de servicios mediante una póliza que acompaña la contribución solidaria, que le va a permitir a todos aquellos que se afilien a contribución solidaria tener el pago de incapacidades médicas por enfermedad general. Eso es fundamental. ¿Listo? Entonces, hoy queríamos hablar de esto y les pedimos, por favor, nos ayuden con la encuesta. Suscríbanse al canal, ¿listo? Denle clic a la campanita para que puedan también tener notificaciones cuando saquemos nuevo contenido. Y bueno, apóyenos, que esto debe llegar a muchas personas. El objetivo nuestro es servirles a muchos con esta información. Y bueno, espero que les guste el capítulo del día de hoy. Michelle, pues no sé, ¿qué les quieres decir a la comunidad del día de hoy? No, para concluir, yo pienso que esto es para todos, ¿no? No solamente empresarios, emprendedores, sino para todos. Una reflexión que siempre nos queda de los podcasts es el conocimiento. Por favor, edúquense,
No se ante queden con todo lo los primero. empresarios y los emprendedores, por Exactamente. favor, no se queden con lo que ustedes tienen hoy, sino que, como les decía ahora, busquen un aliado que les permita tener esa información a la mano para que ustedes puedan dar una mejor asesoría y puedan hablarle con propiedad y con lo que es la veracidad de la información. Eso se verá reflejado en un muy buen servicio al final y eso pues va a darle una fortaleza en la confianza que usted tenga con su cliente. ¿Listo? Entonces esa es la invitación, capacitarse y ojalá sea con Engage. Sí, no, aquí estamos. Cualquier, digamos, comentario que ustedes quieran hacernos, que usted un tema en específico que quieran que tratemos aquí dentro del podcast, pues solamente nos lo dejan allí Sí, en los comentarios. para seguir creando contenido de valor para todos ustedes. Exactamente. Muchas gracias por escucharnos y nos veremos Michelle, en el próximo gracias. podcast. Dios te bendiga, mi Michelle. Chao, chao. Dios los bendiga a todos. Una excelente noche, mañana, día. Un abrazo.